Hay muchas personas que no tienen éxito en muchas áreas de su vida, simple y sencillamente porque no siguen las instrucciones que Dios nos dejó en el manual de vida, en el manual de la vida, que es la Biblia. Si el matrimonio de algunos de ustedes no está funcionando como debería de estar funcionando, estás teniendo problemas, la única razón es, digas lo que digas, te enojes, te pongas azul, estés de acuerdo, ¿no? Es porque no estás siguiendo las instrucciones que están aquí. Cualquier otra cosa, problemas con los hijos, situaciones, lo que sea, porque aquí está el instructivo para la familia, para la salud también, cómo estar completamente sanos del cuerpo, física, mental y espiritualmente. Y también para las finanzas. Si las finanzas de alguna familia, de alguna persona, no están bien, no está funcionando bien, algo tiene que andar mal. No se están siguiendo los pasos, las instrucciones que Dios nos dejó aquí. Entonces eso es lo que vamos a tratar hoy. Qué bonito que la Biblia nos habla de todas las áreas de la vida, ¿no? De todas las áreas de la vida. O sea, ya ni necesidad hay para ir al ¿cómo se llama? Al matalocos, ¿cómo le llaman? Al psicólogo o al psiquiatra, porque este libro es por excelencia medicina para todo mi ser. ¿Estás teniendo problemas mentales? Lee la palabra. Que la Biblia nosotros no necesariamente la estudiamos, ella nos estudia a nosotros. Y psicología, si usted ve las raíces de la etimología de lo que es psicología, es estudio del alma. ¿Y qué van a saber aquellos más del alma que lo que la palabra de Dios sabe acerca del alma y del espíritu? Ahora, que alguien necesite ayuda profesional en alguna área, yo no le estoy diciendo que no. No todos somos iguales, pero por lo menos búscate un psicólogo cristiano que te va a estar aconsejando y te va a estar enseñando de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero en mi caso, las 2 o 3 veces que casi me he vuelto loco, he venido a Cristo y a su palabra. Y eso ha traído una lucidez a mi alma y a mi corazón, y lo puede hacer por ti también. El instructivo de la vida, la Biblia. Ponte a leer, ponte a practicar y vas a cosechar los resultados positivos y poderosos de una vida obediente a la palabra del Señor. Pero en esta ocasión vamos a hablar de las ofrendas. ¿Qué les parece? Dice nuestro versículo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, las iglesias de Macedonia estaban teniendo problemas económicos, financieros, y se pidió una ofrenda especial para ayudar a estas iglesias, a estos hermanos. Y en el versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, aquí tenemos un principio. Hay personas que dicen, pues yo nomás doy lo que puedo. Pero aquí dice que hay que dar aún más allá de lo que tenemos, más allá de nuestras fuerzas. Ahora, en la iglesia no se le obliga a nadie. Esto no es obligatorio. Esto es voluntario en cuanto a mí como pastor se refiere.
Pero la Biblia enseña que debemos de dar y aún más allá de nuestras fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿A qué se está refiriendo? A dar, a ayudar al necesitado, ¿ok? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La razón por qué estas iglesias pudieron ayudar a las otras iglesias que estaban en necesidad es porque en primer lugar ellos se dieron a Dios, ellos mismos. Y después pudieron dar de sus finanzas para ayudar a otros. Si tú no te entregas en espíritu, alma y cuerpo, no te das al Señor de todo corazón, va a ser muy difícil que te desprendas de tus finanzas para que el reino de Dios avance. Jesucristo dijo que donde está tu tesoro, ¿qué dijo? Ahí estará tu corazón. No dice ahí está tu corazón, ahí estará. Donde tú das, determina dónde está tu corazón. Si tú miras tu chequera, ya ahorita ya no se usan las chequeras, ¿verdad? Si tú miras tu teléfono y tu cuenta de banco y a dónde estás gastando más el dinero, ahí es donde va a estar más tu corazón. Y si abres tu chequera o tu teléfono y ves que casi no has estado contribuyendo para lo de la iglesia, allí tú puedes determinar si tu corazón está con las cosas de Dios o no está con las cosas de Dios, con la iglesia, etcétera, etcétera. Una de las historias que a mí me agrada mucho es la del rey David, que dice que antes de morir dejó mucho dinero para que su hijo Salomón hiciera el templo. ¿Sí se recuerdan de esa historia? Y no sé cuántas libras de oro, de plata, de piedras preciosas, y de no sé qué tanto el rey David dejó para que se hiciera el templo. Eso nos habla del amor y el interés que el rey David tenía para las cosas de Dios. Con tanta razón, Dios decía de David, este varón es conforme a mi corazón. ¿Verdad que así dice la Biblia? Conforme al corazón de Jehová. Porque David se preocupaba por las cosas de Dios, por el templo, por la iglesia. Y en una ocasión él mismo quiso construir el templo para Dios. Y Dios le dijo, no, David, tus manos han sido manchadas con sangre. Has sido un hombre de guerra. El que va a construirme templo va a ser tu hijo Salomón. Y antes de morirse, el rey David dejó todos los preparativos para que se hiciera el templo. Pero lo que me llama la atención es que David dice, pero esto te lo he dejado y todo por el reino, porque él era rey y tenía acceso a finanzas, a oro, a plata. Pero donde me llama la atención es donde David dice, y de mi propio dinero personal mío, yo he dejado no sé cuántos lingotes de oro para que cuando yo me muera, ese oro se use exclusivamente para la construcción del templo de mi Dios. Allí demostraba David cuánto amaba al Señor. Y cuando yo escuché eso, yo dije, santo Dios. Abrimos una cuenta para nuestros hijos que vayan al colegio. Abrimos una cuenta para un rainy day. ¿Cómo se dice un rainy day? Para un día lluvioso, para una emergencia, ¿verdad? Abrimos una cuenta de ahorros, abrimos una cuenta de chequeras, pero yo dije, pero Rubén, ¿cuándo has abierto una cuenta donde le estés echando dinero para que cuando te mueras ese dinero se use para que la iglesia de Jesucristo siga caminando aquí en la tierra? Y dije, miserable de mí, nomás pienso en mí, en mi jubilación. ¿Cuánto dinero voy a tener cuando ya no pueda ir a trabajar? ¿Cómo me voy a mantener? Nomás pienso en eso.
un mezquino de Señor que están viendo aquí, porque pienso en mí, cómo me va a ir, pero menos en las cosas de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? El factor principal que determina dónde está tu corazón son las ofrendas y los diezmos, hermanos. Así de sencillo. Si tú estás contribuyendo con amor constantemente, como la palabra de Dios dice, vas por buen rumbo y tu corazón está en las cosas de Dios. Pero si no, tú vienes aquí, pero no te interesan las cosas de Dios. La verdad que no. Porque el factor principal que determina si te interesan las cosas de Dios o no es a dónde está yendo tu dinero. Jesucristo lo dijo: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, basado en eso que les acabo de decir, ¿dónde está su corazón, hermanos? No me contesten. Dejen que sea entre ustedes y el Espíritu Santo. Aquí había amor para la obra de Dios porque ellos voluntariamente comenzaron a dar dinero. Versículo 6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, o sea, ellos tenían abundancia. En fe, abundaban en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, o sea, disposición, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿A qué está refiriendo? En dinero, finanzas. No hablo como quien manda. Decía, no soy un capataz que los agarra a chicotazos, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Y luego fíjese el 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muchos sacan de contexto este versículo y dicen, ya ves, Jesucristo te quiere hacer rico y te quiere... No, lo que está diciendo es que pues Jesucristo, hermanos, en el cielo lo tenía todo, lo dejó todo para venir a este mundo miserable, para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. ¿Sí? En ese sentido es que se hizo pobre el Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos enriquecidos. O sea, lo que Pablo está diciendo, si Jesucristo nos enseñó con su ejemplo de cómo hay que dar, o sea, si Él siendo Dios lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él no solamente dijo, los amo y hay que les vaya como, ay, no sé. No, dice, nos amó, pero ¿cómo demostró su amor? Al darnos, no cualquier cosa, se dio a sí mismo, dio a su Hijo Jesucristo. Digan amén si me están entendiendo. Ahí es una doctrina tremenda, porque los testigos de Jehová y otras sectas dicen que Jesucristo no es Dios. Se confunden y dicen, no, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Si así fuera, entonces estamos haciendo de Dios Padre un miserable. Y Dios no es miserable. Dios es Dios Todopoderoso. Amén. Y estamos reduciendo el amor de Dios a cero. ¿Por qué? Porque a Dios, ya se me hace que ya les he enseñado esto, pero a Dios, ¿qué le cuesta hacer una persona? Para Él no hay nada imposible, ¿verdad? No. Él puede hacer ahorita mismo, si Él quiere, aquí aparece un hombre de 30 años. O un ángel. ¿Qué le cuesta a Dios Padre? Dicen los testigos de Jehová que si Jesucristo no es Dios, que fue un ser creado por Dios y el propósito de Jesucristo era venir y morir esa muerte terrible para perdonar nuestros pecados. Si eso es cierto, el amor de Dios Padre es reducido a cero. No hay nada de amor. Porque ¿qué le cuesta el hacer a alguien para que vaya y muera? Pero no lo hizo así. Él mismo se dio en la persona de Jesucristo. Y el que murió y el que dio su vida
Y el que fue sacrificado fue Dios mismo en la persona del Hijo de Dios. ¿Sí me están entendiendo? O sea, no dio cualquier cosa. Él dio lo mejor de Él. Todo se dio por nosotros. Y ahora Pablo está usando esa ilustración y dice que nosotros debemos de tener la misma actitud, la misma mentalidad. De cuando venimos a la casa de Dios, no venir con manos vacías. Esto es bíblico. Sino venir con lo mejor de lo que Dios nos ha dado para demostrarle amor, reverencia y respeto, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hermanos, si alguno de ustedes quiere saber a dónde van sus diezmos, sus ofrendas y sus finanzas, aquí no tenemos nada que esconder. Los libros están abiertos para los que dan. Para los que no, no. ¿Para qué? Quieren saber. Y normalmente los que piden más son los que no dan. A ver, yo quiero saber dónde se van los diezmos y las ofrendas. ¿Y usted ofrenda, hermana? ¿Usted ofrenda? No, pues que no. Pues hágase a un lado. Esto es para los que ofrendan y diezman, que no tenemos ningún secreto. Nos conducimos honradamente, así como dice Pablo aquí. Procurando hacer las cosas, versículo 21, honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Muy bien, hermanos, entonces hemos leído todo el capítulo y aquí podemos ver claramente cómo en la iglesia primitiva las ofrendas, porque aquí no habla de diezmos, aquí habla de ofrendas, era algo bíblico, donde los hermanos cada 8 días apartaban lo que tenían que traer al Señor. Ahora, hay personas que dicen, sí, pastor, pero ahí solamente se está hablando de ofrendas y no de diezmos. Le estoy hablando de iglesias que ya no creen en los diezmos, que dicen que eso era para el Antiguo Testamento. ¿Qué son diezmos? El 10% de las entradas o de los ingresos económicos de la persona. Que si gana 100, ¿cuál es el diezmo? El 10% de 100 dólares. $10. Si ganas $1, ¿cuál es el diezmo de ese dólar? 10 centavos. Y así sucesivamente. No, pero pastor, aquí en las cartas paulinas solamente se habla de las ofrendas. Hermano, veamos el contexto. ¿Por qué se habla de las ofrendas aquí solamente? Porque Pablo nos está hablando de una necesidad especial que hubo en aquellos tiempos donde hubo pobreza. Entonces, entre las mismas iglesias se ayudaban para ayudar a los necesitados. Y por eso es que usted ve que solamente se habla de ofrendas, promesas, pero no se oye de diezmos. Y mi tema en esta tarde, así rapidito, ¿por qué nosotros los cristianos practicamos los diezmos? Si eso es cierto que fue del Antiguo Testamento, ¿estará también eso registrado en el Nuevo Testamento? Pues vamos a ver en estos momentos que sí. Y aunque algunos de ustedes ya sepan esta doctrina, es bueno recordarnos, y hay algunos que no lo saben, pues vamos a hacerlo en estos momentos. En primer lugar, vemos en la Biblia que Jesucristo, hermanos, nos enseñó acerca de los diezmos en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 23. ¿Y Mateo es el Antiguo o el Nuevo Testamento, hermanos? Entonces, vamos a ver si los diezmos están en el Nuevo Testamento, sí o no, ¿ok? No, es que la iglesia nació hasta el Pentecostés. Cuando Cristo estaba, la iglesia todavía no había nacido.
Ah, no había nacido. La iglesia nació con Jesucristo, hermanos. Y él habló mucho de la iglesia. A ti te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi ¿qué? Eclesia en griego, mi iglesia. Jesucristo ya, cuando él estuvo aquí ya estaba hablando de la iglesia, de algo que no se escuchaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y en otras ocasiones, cuando nos dio en Mateo, ¿qué es? Mateo 18, donde nos da las instrucciones de cómo tratar con un hermano que nos ofende. En la iglesia nos dice, si alguien te ofende, ve a hablar con esa persona. Si no hace caso, lleva contigo 2 o 3 testigos. Si todavía no hace caso, llévalo y denúncialo ante toda la iglesia. Ahí estaba Jesucristo hablando de la iglesia también. Y aquí fíjese lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Es el Cristo que nosotros servimos. ¿Porque qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, en aquellos tiempos lo que se diezmaba era lo que se cosechaba. Pues sí, ¿por qué entonces? Porque ya no traemos papas porque ahorita ya el sistema económico ya no se basa así, ya es diferente, ya es más monetario que antes. Entonces les dice, ustedes diezman de todo, la menta, el eneldo, el comino, pero dejan lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Hay personas que qué diezmadoras son, qué buenas son para diezmar, pero no practican la justicia, ni la misericordia, ni la fe. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor que practiques la justicia, la fe y la misericordia, porque de nada, si no lo estás haciendo, de nada te sirve traer tus diezmos. Y eso no se le van a decir en otra iglesia, donde lo primero que les gusta es el dinero. No, de nada te va a servir. Estás perdiendo tu tiempo dando tus ofrendas y tus diezmos. Porque para Jesucristo lo más importante es que practiques la justicia, que seas misericordioso y que estés caminando constantemente en la fe. Pero note, para los que dicen, ya ves, entonces no es necesario los diezmos. Fíjese lo que dice Jesús al último, dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? ¿Qué es necesario hacer? Traer los diezmos sin dejar de hacer aquello, sin dejar de practicar la justicia, sin dejar de practicar la misericordia y sin dejar de practicar la fe. Palabras de Jesucristo, para los que digan, el diezmo es solamente para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo. Entonces, ¿dónde dejamos las palabras en rojo del Señor Jesucristo? Esto yo no me lo inventé, fue el Señor Jesucristo. Les vuelvo a decir, entonces si se va a enojar usted o va a argumentar o va a poner a discutir, pues póngase a discutir con Cristo, no conmigo, porque yo solamente soy el mensajero. Y es lo que Jesucristo dice. Hay otro ejemplo, no es el único, hay muchos. Mateo 22, 17. Mateo 22, 17. Fíjese lo que dice el 17. Los enemigos del Señor lo querían hacer caer en una trampa y le dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstreme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y palabras célebres del Señor Jesucristo. ¿Qué les dice? Hasta los que no conocen de Cristo, conocen. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué está hablando Jesús? Viéndolo cuidadosamente nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo a los diezmos también. Porque Biblia se interpreta a sí misma y ahorita lo vamos a ver. Pero la frase donde dice, dad a César lo que es de César,
se está refiriendo a los impuestos o a los income tax que tenemos que hacer cada año. Ya toca hacer los income tax, ¿verdad? Yo no los he hecho, no sé usted, pero ya me estoy preparando. Según Jesucristo, los cristianos tenemos que ser responsables con nuestros impuestos, con nuestros taxes. No, pero que son bien injustos y que, mira, a ti y a mí nadie nos está pidiendo nuestra opinión. Dios es el que quita y pone reyes, ¿sí o no? Si ahorita Biden está en la Casa Blanca es porque Dios lo permitió. Si estuvo el Trumpas en la Casa Blanca 4 años atrás, fue porque Dios lo permitió también. Y nuestra responsabilidad como cristianos es que orar por ellos, no andarlos criticando. Yo no estoy de acuerdo con Biden en muchas cosas, pero mi responsabilidad no es renegar, sino orar por él. Entonces, le digo esto porque hay muchos cristianos. ¿Sabía usted que ya está de moda de muchos cristianos? No sé de cuál fumaron, pero ya sacaron una onda de que los cristianos no debemos de hacer income tax. Y yo les digo, ay sí, Chucho, ¿y tus calzonzotes de qué size son? ¿De dónde sacan eso? Y he escuchado y conozco de cristianos, entre comillas, que ya tienen 3, 4, 5 años sin hacer sus taxes. Se van a meter en problemas con el tío Sam. Se van a meter en problemas con el gobierno y principalmente con Dios. Porque un cristiano tiene que ser responsable en esas cosas. Y no andar con que no y que no. Y si hay alguno de ustedes que me está escuchando y tiene esas ideas no vienen de Dios, vienen del diablo. Nosotros nos hemos sido llamados para ser revolucionarios. Nosotros hemos sido llamados para obedecer a Cristo, obedecer su palabra y no andar metidos en la política ni nada, ni andar en las pancartas allí, no. Hay que pelear contra las injusticias a través de la oración. Pero bueno, entonces dar a César lo que es de César se refiere al gobierno. Hay que pagar tributos, hay que pagar impuestos, que es mucho, lo sabemos, pero bueno, que el Señor tenga misericordia. Y la parte donde dice dar a César, a Dios lo que es de Dios, ¿a qué se está refiriendo? A los diezmos. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 27, versículo 30. Levíticos 27, 30. Y hay otros versículos, ¿no? Pero este nos dice, ¿ya lo tienen todos? Dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembradíos o fruto de los árboles, pertenece a Jehová, pues para él ha sido consagrado. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí dice que todos los diezmos de grano, de árbol, de lo que sea, pertenecen a Dios. Y Malaquías nos dice que los que no somos fieles con nuestros diezmos, somos unos ¿qué? ¿Dice así o nomás se lo inventó el hermano Luis? Malaquías capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo. Ya se lo saben, pero es mejor leerlo, ¿no? Para que no digan que uno inventa, ¿no? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento.
Ok, Malaquías 3, vamos a leer desde el versículo 8. ¿Lo tienen? Ya hemos demostrado que los diezmos y las ofrendas no solamente eran para el Antiguo Testamento, son para nosotros los cristianos. Los diezmos comenzaron no en la ley, porque muchos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los diezmos comenzaron mucho antes de la ley de Moisés. ¿Ok? Si te pones a pensar, los diezmos comenzaron desde Adán y Eva. ¿Por qué digo esto? ¿Qué dijo Dios? De todo árbol puedes comer, menos dame ese diezmo. O sea, guarda de ese árbol. Después vemos cómo Abraham, antes de la ley, él de su propia voluntad diezma. Vemos a Jacob, su hijo. Y en Hebreos dice que cuando los patriarcas diezmaban, dice que sus hijos diezmaban también, porque los hijos de los patriarcas estaban en sus lomos. Quiere decir que cuando tú diezmas, como tus hijos, especialmente los hombres, hablando de los hombres, toda tu descendencia está en tus lomos, tú estás diezmando y de alguna manera estás bendiciendo a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, aún sin conocerlos y aunque no hayan nacido en este mundo. ¿Cómo me explica eso, pastor? No puedo, no sé, pero está en la Biblia y yo lo creo. Entonces, si tú le quieres hacer un bien a tus hijos, pues ya comienza desde ahorita, aunque no tengas hijos. Porque dice que Leví diezmaba con los diezmos de sus padres Abraham y Jacob, aunque todavía no nacía Leví, y estaba en los hombros de sus padres. Ahora leamos aquí lo que dice cuando alguien no diezma. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Versículo 8. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es bien, dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Alguien dijo hace muchos años y nunca se me olvidó, dijo, las ofrendas se dan, los diezmos se pagan. A Dios, pues. Qué tremendo, ¿no? No es algo que yo estoy inventando, hermanos, es algo que está en la iglesia, en la Biblia. ¿En qué me han robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Un pastor invitado a una iglesia llegó con su maletín y llegó un ujier para ayudarle. Deja de ayudarle y luego le dice, hey, ¿usted diezma? ¿Usted ofrenda y diezma? ¿Por qué me hace esa pregunta, pastor? Porque si usted no diezma, pues le está robando a Dios. Y si usted se atreve a robarle a Dios, ¿por qué le voy a confiar mi maletín? También me va a robar. Y cuando yo escuché esto dije, pues tiene sentido, ¿no? Si las personas se atreven a robarle a Dios, que no le vayan a robar a uno. Pastor, ¿por qué no está hablando de esto? Mire, el Evangelio de la Prosperidad, todos los domingos se pasan hablando de esto. Yo le estoy hablando de esto porque yo le estoy hablando, enseñando la Biblia versículo por versículo. Y tocaron los diezmos, las ofrendas. Pues hay que hablar de eso, porque el pueblo tiene que recibir una dieta balanceada. Hay muchos que, no, pues a mí hábleme del Espíritu Santo, del avivamiento, de hablar en lenguas, y obediencia no me hable mucho, de ofrendas y diezmos no, mucho menos tampoco. No, para estar bien sanos físicamente, pues tenemos que comer poquito de todo, ¿no? Una dieta balanceada. Y en la iglesia, con la palabra de Dios es lo mismo. Tenemos que aprender de todo. Entonces dice que los que no diezman,
son ladrones porque le roban al Señor. Y yo no le voy a decir que se vaya al infierno por no diezmar, como los dicen en algunas iglesias. Pero la Biblia sí dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Ahí usted véale. ¿Verdad que dice así, sí o no? Y luego las consecuencias de no diezmar, versículo 9 dice, malditos, ¿sí me están siguiendo en la lectura? Malaquías 3:9, para que vean que yo no lo estoy inventando. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Eso es serio, hermanos, de robar a Dios. Versículo 10, traer todos los diezmos al alfolí, o sea, al altar, a la casa del Señor, no que allá tenía necesidad y para allá di. A ver usted, un pastor una vez me dijo esto y me gustó. Me dijo, vaya a comer a McDonald's y después vaya y páguele a Jack in the Box. ¿Verdad que no funciona así? Donde usted se esté alimentando. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es la única parte en la Biblia donde Dios nos lanza un reto y nos dice, pruébenme. ¿Quiénes somos nosotros para probar a Dios? Él es el que nos prueba a nosotros. Pero aquí Él nos está abriendo, nos está dando la oportunidad de probarlo a Él con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dice que cuando que tú lo pruebas a Él y traes tus ofrendas y diezmos, Él va a abrir las ventanas de los cielos para bendecirte. El problema es que no nos atrevemos nosotros, no le creemos a Dios. Porque si le creyéramos, ninguno de los que estamos aquí falláramos en nuestros diezmos. ¿Verdad que no? Hace muchos años unos amigos míos de la iglesia me dijeron, pastor, ahí anda un señor que trabaja para un banco y no sé cómo está el asunto, que si tú le das $50,000, en 15 días te regresa $100,000. Y yo le dije, mira, se me hace eso medio sospechoso. No, pastor, yo conozco a mi cuñado. Y sí es cierto, él fue el que se lo recomendó. Dice, mire, me enseñó los recibos, su propio cuñado, dijo, hace 15 días él dio $50,000, lo invirtieron en no sé qué cosa, y le devolvieron sus 50,000 y otros 50,000. Y ese amigo mío en ese tiempo tenía $100,000 guardados. Le estoy hablando como en el 2006, por ahí, por aquellos años. Entonces su cuñado volvía a poner y le volvían a dar. Entonces yo le decía, no, yo te aconsejo que no des porque como que no se escucha muy bien. Sacó los únicos $100,000 que tenía. Con esos $100,000 iba a comprar una casa. Y en aquellos años las casas valían más o menos así. En Riverside, en aquellos rumbos, como $100,000. Pues no me hizo caso. Fue y depositó sus $100,000. A los 15 días, ¿usted piensa que le regresaron su dinero? No se lo regresaron. Y después, como al mes, fui y platiqué con él y me hicieron tranza, y a mi cuñado también. Lo que pasa es que les estaban regresando para que se confiaran, y ya una vez que juntaran más personas, de ahí es donde iban a hacer su dinero, y no le regresaron absolutamente nada. Es triste que las personas se creen de esas cosas. Allí sí dan. Hombres mentirosos, tranzas, que todo lo que quieren es robar a la gente, robar al pueblo y hacerse ricos a costa del dinero de otros. Y le creemos.
¿Por qué le podemos creer a otros y no a Dios, hermanos? Ahí está el esposo poniéndote los cuernos, adulterando y lo agarras con las manos en la masa y perdóname, viejita, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y le crees. Y te lo vuelve a hacer otra vez. Y te lo vuelve a hacer. Y le crees. Pero a Dios que te dice, tráeme las ofrendas, tráeme los diezmos, no te dé miedo que te vas a quedar sin comer. No te dé miedo que no vas a tener, tráemelos. Tienes que confiar en mí para que veas que voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Y lo hacemos? No, porque algunos de ustedes me han dicho, es que pastor, es lo único que tengo para la gasolina de esta semana. ¿Y cómo cree? Aquellos tranzas sí les creemos y a Dios no. Y el Señor nos está lanzando un reto y nos está diciendo, los estoy probando, pruébenme ustedes a mí. Traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo de bendición sobre sus vidas. Pero no solamente eso, en el versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo que está devorando tu familia, el diablo que está devorando tu matrimonio, el diablo que está devorando tu gozo, tu felicidad. Es el diablo que está acabando con todo lo que tienes. Simple y sencillamente por no hacer lo que Dios dice. Lo hacemos, dice, yo reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, o sea, bendecidos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, yo cuando comencé a diezmar fue cuando era un niño. Yo crecí con la bendición de tener un papá ministro. Ya la mayor parte de ustedes conocen. Y lo conocen a él también. Bueno, él cada domingo nos daba, cada 8 días nos daba lo que allá le llamamos en Guadalajara su domingo. Y nos daba, yo me acuerdo que me daban de acuerdo a las edades, porque éramos 12. A mí me tocaban 10 pesos. Y con esos 10 pesos, hermanos, yo me podía comprar mi bolsa de chetos, no los que tienen chile, porque no existían en aquel tiempo. Los chetos de queso, ¿verdad? Y me compraba también mis gansitos, que me encantaban y me encantan todavía. Y para 2 o 3 días me podía comer mis gansitos y mis chetos. Yo, mi sueño de vida, cuando tenía 8 años, ¿sabe qué era? Tener unos binoculares, tener una bolsa de chetos aquí de este lado, un gansito de este lado, una coca y estar viendo las montañas y los pájaros y todo con mis binoculares. Bueno, con los 10 pesos que me daba mi papá, pero me decía, ¿sabes qué, Rubén? De estos 10 pesos, tú tienes que llevar a la iglesia 1 peso. Ese es tu diezmo. Desde allí comencé yo a diezmar. Duró un tiempo en mi vida que me alejé de las cosas de Dios. Y eso fue de entre los 16 años a mis 19. 3 años de mi vida que viví sin Cristo, que viví sin Dios, alejado del evangelio, de la iglesia, de mis padres y de mi familia. Esos 3 años yo dejé de diezmar. Pero cuando Cristo me alcanzó, a la edad de 19 años, ya les he dicho, en una iglesia chiquita del Monte, California, llegó un pastor grandote, gordote y pelón. Pero en lo que menos me fijé fue en su panza y en su cabeza. En lo que más me fijé fue el mensaje poderoso que él traía del evangelio. Ese día yo quería que él se callara porque yo quería pasar al altar para pedirle perdón a Jesucristo por mis pecados. Efectivamente lo hice, me convertí y desde mis 19 años, hermanos, hasta la fecha he sido un diezmador fiel.
No he dejado de diezmar desde esa edad hasta esta fecha. Y déjenme decirles, han sido momentos difíciles, sí, no crea que todo es bonito y todo, pero Dios ha sido fiel. Y yo le puedo testificar que sus promesas son verdad, que Él no falla a su palabra. Si ustedes han tenido duda de que mis diezmos para los hombres, que robar, que esto, que aquello, haz todo eso a un lado y comienza a ser fiel con tus ofrendas, con tus diezmos, por amor a Dios, y tú vas a ver cómo el Señor va a reprender al devorador de tu vida. Vas a ver muchos cambios en tu vida. El enfoque del Evangelio de Jesucristo no es el dinero, pero hoy hablamos de eso porque es necesario aprender acerca de la administración de las finanzas de Dios. Y para la otra semana vamos a seguir hablando, vamos a aprender cómo ser buenos administradores. Y un buen administrador comienza con sus diezmos, su fidelidad a sus diezmos y a sus ofrendas. De ahí partimos y ahí vamos a ver cómo el Señor te va a bendecir. Especialmente parejas jóvenes que apenas comiencen. Si ustedes aprenden a ofrendar, aprenden a diezmar, ustedes van a ver cómo el Señor les va a bendecir.